nosotros llegamos a doble banda lateral con portadora suprimida porque cuando caracterizamos AM, nos dimos cuenta de que en la utilización de los recursos de espectro y ancho de banda no era la mejor. ¿Ya? En términos de ancho de banda, utilizamos el doble del ancho de banda del mensaje original, y en términos de potencia, se utiliza una gran cantidad de la potencia transmitida en solo transmitir la portadora. Es por eso que analizamos doble banda lateral con portadora suprimida para ver, digamos, cuál es la alternativa desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia de potencia. Sin embargo, el problema del ancho de banda no es resuelto con doble banda lateral con portadora suprimida porque se transmite el mismo ancho de banda que en AM, el doble del ancho de banda del mensaje. ¿Estamos claros de aquí? Sí. Entonces, una solución a este problema es lo que se denomina banda lateral única, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Banda lateral única típicamente se denomina como SSB por single sideband, ¿ya? Ese es el término genérico que se utiliza. Vamos a poner la fecha de hoy, que es 29. Y la idea entonces de banda lateral única es transmitir, eh, no, es transmitir solo una de las bandas laterales de doble banda lateral, ya sea la banda superior o la inferior. Eso lo vamos a dejar escrito para que quede claro. Bueno, a la banda superior, tienen que recordar que se elimina upper sideband, ¿ya? Y la banda inferior se denomina lower sideband, ¿ya? Y entonces, por supuesto, nosotros al transmitir solamente una de las bandas laterales, eh, lo que hacemos de manera efectiva es reducir el ancho de banda de transmisión a la mitad y dejarlo exactamente igual al ancho de banda del mensaje, ¿ya? Lo cual es muy útil, porque si se fijan, nosotros estamos partiendo de la base de que vamos a transmitir una de las bandas laterales de doble banda lateral con portadora suprimida, por lo tanto la portadora no se transmite, eficiencia en potencia, y ahora vamos a transmitir solamente una de las bandas laterales, eficiencia en el uso del ancho de banda, ¿ya? Es por eso que estas técnicas, desde el punto de vista de los sistemas de AM, son ampliamente utilizados. Entonces, como decía, debido a que se transmite una de las bandas laterales, se reduce el ancho de banda de transmisión a la mitad. ¿Ya? Eh, entonces, lo que nosotros tenemos con esto es algo de esta manera. Esto es... Ahí. Así que un poco grande. No lo puedo.
Ahí sí. Ahí sí. ¿Se ve bien la imagen? Sí, se ve bien. Ya, bien. Lo que nosotros hacemos, como les decía, lo que nosotros hacemos es, digamos, tenemos un mensaje que queremos transmitir que en el dominio de la frecuencia tiene un cierto ancho de banda, hasta aquí, ¿ya? Y como todo mensaje, entonces, como es una señal real, va a tener un espectro que va a ser simétrico respecto al eje, digamos, de la magnitud, y va a tener entonces frecuencias positivas y frecuencias negativas. Ahora, el ancho de banda real es solamente eso, ya por eso va de 0 hasta BW, el ancho de banda del mensaje. Y cuando nosotros vamos a modular, como les decía, vamos a considerar que tenemos, desde el punto de vista de la transmisión, un sistema de doble banda lateral, ¿ya? Con portadora suprimida. Entonces, multiplicamos por coseno y todo lo que está, digamos, corresponde a las frecuencias positivas, se va a trasladar FC, ¿ya? Hacia arriba, y se va a trasladar F sub C hacia abajo. Y todo lo que corresponde a las frecuencias negativas, que es lo que está aquí, se va a trasladar FC hacia arriba y se va a trasladar FC hacia abajo, ¿ya? Y así es como se forman las bandas laterales superiores e inferiores, ¿ya? Ahí aparece la superior, ¿se fijan? Eh, se me perdió el punto. Ahí sí. Eh, Aparece ahí la banda lateral, ¿cierto? Superior, para frecuencias positivas de color gris, y aparece la banda lateral superior para frecuencias negativas de color verde, ¿ya? Tienen que entender que cuando hablamos de frecuencias positivas, la banda lateral superior corresponde al... cambiar de color. Corresponde a las frecuencias positivas del mensaje, ¿ya? Y la banda lateral superior en frecuencias negativas corresponde a las frecuencias negativas del mensaje. Entonces, desde ese punto de vista, al quedarnos solamente con una banda lateral, ya sea la superior o la inferior, tenemos todo el contenido espectral del mensaje. ¿Estamos claros de ahí? Entonces, vamos a suponer en este ejemplo gráfico que vamos a transmitir solamente la banda lateral superior, ¿ya? Y para eso entonces, lo que aparece aquí en celeste, ¿ya? Que lo vamos a remarcar para que se vea más claro. Lo que aparece aquí en celeste, esto, es de manera efectiva un filtro que nosotros aplicamos. ¿Ya? Nosotros aplicamos este filtro y si se fijan, lo que hace es eliminar la otra banda lateral. Entonces aquí nosotros estamos dejando pasar a través de este filtro solamente la banda lateral superior, y la inferior ha sido de manera práctica multiplicada por cero, ¿ya? Y por lo tanto, al transmitir esta señal nos quedamos solamente, como aparece aquí, con las bandas, con la banda lateral superior, ¿ya? El asunto está, como decía entonces, que pese a que nosotros hemos eliminado parte del contenido espectral de doble banda lateral, igual mantenemos el contenido espectral original del mensaje, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros queremos recuperar esta señal, lo que hacemos, debido a que estamos pensando en, o sea, necesitamos de modulación,
digamos, de producto, nosotros, digamos, de manera sencilla, como lo vemos en el circuito de costas, se puede hacer coherente, pese a que no se conoce no se tiene información de la portadora directa, igual se puede recuperar. Nosotros al multiplicar por coseno, la banda lateral superior de las frecuencias negativas se va a desplazar f sub c hacia arriba. Y por eso de menos f sub c pasa a 0. Y debido a que multiplicamos por coseno, también en la banda lateral superior de las frecuencias negativas se va a desplazar desde menos f sub c hasta menos 2 f sub c. ¿Ya? Y aparece acá. Y lo mismo para las frecuencias positivas. La banda lateral superior, al multiplicarla por coseno, se va a desplazar f sub c hacia abajo, ¿ya? Y se va a desplazar también f sub c hacia arriba, transformándose en, pasando de f sub c a 2f sub c. Entonces nosotros, básicamente lo que hemos hecho es juntar nuevamente en torno a 0 las frecuencias positivas, acá, y las negativas del mensaje original, agregando en el espectro toda esta parte, ¿ya? Que son frecuencias altas, desde el punto de vista de la frecuencia de interés que nosotros tenemos. Si se fijan, esto está en frecuencias de la portadora, que como se dijo inicialmente, la frecuencia de la portadora es mucho mayor que la máxima frecuencia de interés del mensaje. ¿Ya? Por lo tanto, esto es alta frecuencia y se elimina de manera sencilla con un filtro pasabar. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos recuperar el mensaje original. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Bien. El detalle está en que esto, gráficamente y en el dominio de la frecuencia, se ve bastante sencillo. Pero matemáticamente y en el dominio del tiempo, para poder entender las propiedades que tiene este tipo de modulación, es un poco más complejo. Es por eso que nosotros necesitamos incorporar un operador lineal, en realidad. Eso es, un operador lineal, que se denomina transformada de Hilbert. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver a continuación, la transformada de Hilbert. Y como decía entonces, la transformada de Hilbert es un operador lineal, ¿ya?, de señales reales, donde la entrada y la salida son señales reales. Ahora, especificamos que son señales reales porque es lo que nosotros vamos a usar para representar matemáticamente la señal modulada. Y aquí nosotros vamos a recordar un poco cómo definimos la señal que se transmite en términos de la componente en fase y componente en cuadratura. O sea, ahora va a tener un poco más de sentido eso que comentamos anteriormente. Ahora, la transformada se define como la convolución entre la señal, no sé, la señal de entrada ¿ya?, a este operador, perdón, y la función 1 sobre pi por t.
Por lo tanto, si nosotros queremos representar eso, ¿ya? Eso significa que si nosotros tenemos una función x de t, ¿ya? Y le aplicamos la transformada a Hilbert, entonces esto se transforma en un cierto x sub x sub h, ¿ya? Que también depende del tiempo, porque es solamente una convolución, ¿ya? Y eso va a ser entonces 1 sobre pi por, como una convolución, entonces va a haber una integral desde menos infinito hasta infinito de x de tau dividido por t menos tau en de tau. Ya. Y eso es lo que nosotros obtenemos como la transformada de Hilbert a partir de una señal x de t cualquiera. ¿Ya? Ahora, por supuesto, esto está tabulado, ¿ya? Y si lo pensamos como yo obtengo una señal en el dominio del tiempo, entonces también podría ver qué significa esta señal x sub h de t en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Y en ese sentido, sub h de t, ¿ya? Si le aplicamos la transformada de Fourier, ¿ya? La transformada de Fourier entonces de esta señal eh, transformada, es decir, de la transformada de Hilbert de x de t, va a ser entonces un cierto x sub h, ya, no sobre x sub h, pero va a ser entonces de jf, es simplemente menos j por la transformada de Fourier de la señal x por la función signo. ¿Ya? Ah, eso. Menos j por x por la función signo. ¿Ya? Y la función, bueno, y si lo queremos representar en términos de la transformada, pero en frecuencia angular, entonces esto se transforma en vez de f es omega, ¿ya? Y si se fijan, el signo del valor de frecuencia va a ser igual al signo de frecuencia lineal, va a ser igual al signo del valor de frecuencia angular, así que en ese sentido la transformada no tiene grandes modificaciones, prácticamente la misma expresión. El detalle está de todo esto en que la función signo tiene que estar adecuadamente definida. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por supuesto, si nosotros pensamos en el signo de un valor positivo, sería 1, ¿ya? Si pensamos en el signo de un valor negativo, entonces debería ser menos 1.
Pero el problema es típicamente lo genera el valor cero. Porque cero obviamente no es ni positivo ni negativo. Entonces, en ese sentido, como uno define si es más uno o menos uno. Y en realidad lo que uno típicamente define para la función signo es que vale cero. ¿Ya? Y por lo tanto podemos agrupar el término menos j por el signo de f, ya que como dijimos va a ser igual entonces a menos j por el signo de omega, ¿ya? Y eso es igual a 2. Ahí. Entonces va a ser, eso es menos j, ya, lo que es igual a elevado a menos j pi medios. Y eso es cuando la frecuencia es mayor que 0. Va a ser 0 cuando f es igual a 0. Y va a ser j, lo que es igual a elevado a j pi, j pi medio, ahí sí. Cuando la frecuencia sea menor que 0. Ahí. Entonces, esta es la definición de la función signo. ¿Ya? Y básicamente, o sea, en realidad es menos j por signo de f. Y eso está, como les decía, pensado en que ahí, si nosotros tenemos para allá la variable f en este caso, y esto va a ser el signo de f, entonces, para valores positivos, esto es 1, pero cuando estamos en 0, esto vale 0. Entonces, la función es así, ¿ya? Donde esto es 1 menos 1 y esto es 0. ¿Queda claro? Sí, todo claro. Ahora, una de las características que tiene la transformada Hilbert es que si nosotros la aplicamos 2 veces, obtenemos la función original, ¿ya? Pero con signo cambiado. Es decir, si nosotros definimos, eh, por ejemplo, la transformada Hilbert como h, ¿ya? Entonces, si aplicamos la transformada Hilbert a la transformada Hilbert de una señal x de t, entonces lo que obtenemos es menos x de t. ¿Sí? Esa es una de las propiedades que tiene la transformada Hilbert.
Y digamos para funciones que para nosotros son comunes, ¿ya? Hay, digamos, como les decía, esto ya está analizado y tabulado. Entonces, si nosotros tenemos un cierto x de t, por ejemplo, seno de omega t, así, seno de omega t, entonces eh, su transformada de Hilbert como decía, su transformada de Hilbert, en este caso es simplemente menos el signo de omega por coseno de omega t. ¿Ya? Si, si en vez de seno, por ejemplo, tenemos coseno, ¿ya? Entonces la transformada de coseno es el signo de omega por, en vez de coseno, seno de omega t. ¿Ya? Si, si por ejemplo nuestra función en vez de ser coseno es una exponencial compleja, ¿ya? Entonces sí, lo que tenemos en realidad es e elevado a j omega t, ¿ya? Es la transformada de Hilbert, eso es menos j, ¿ya? Por el signo de omega por e elevado a j omega t. Noten que aquí la entrada de la transformada de Hilbert es una señal compleja, ¿ya? Y nosotros lo que dijimos al principio era que si tenemos una señal real, entonces la salida va a ser también una señal real. Del escalón unitario, del impulso unitario, eh, si x de t es delta de t, entonces lo que vamos a obtener va a ser la respuesta a impulso, ¿ya? Y si se fijan, nosotros dijimos que estábamos realizando la convolución con 1 sobre pi por t. Entonces la salida de, eh, digamos, de la transformada de Hilbert, dado que tenemos un impulso unitario, entonces va a ser precisamente 1 sobre pi por t. Eso es. Digamos, si aplicamos la definición, eso es lo que obtenemos. Si por ejemplo la señal a la cual vamos a aplicar la transformada de Hilbert es un ahora sí, es un escalón unitario, no, un pulso rectangular. Estoy cambiando de entonces su transformada de Hilbert es
1 sobre pi por logaritmo de sí, creo que ahí sí. Ese logaritmo es logaritmo natural. Vamos a ver, ahí, para que quede más claro. Eh, y otra función común para nosotros, digamos, es si x de t es seno de t dividido por t. ¿Ya? Y eso nos da como salida 1 menos coseno de t dividido por t. ¿Ya? Esas son, digamos, una breve lista de funciones que para nosotros son comunes o recurrentes, ¿ya? Y estas son sus transformadas de Hilbert. Ahora, como les decía, cuando nosotros aplicamos un impulso unitario, cuando nosotros aplicamos un impulso, obtenemos una salida en particular. Y si bien es cierto, es una transformada, cada vez, digamos, la transformada está definida a partir de una convolución. Entonces, si yo aplico un impulso, estoy realizando la convolución de ese impulso con lo que sea que corresponde a la transformada y tengo algo distinto a la salida. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros definimos hace algún tiempo ya de qué se tratan los sistemas, los definimos como la convolución, desde el punto de vista de lo que ocurre en el término del tiempo, como la convolución de la respuesta de impulso del sistema con la entrada que yo tenga. Y si desde ese punto de vista entonces yo le aplico un impulso, entonces lo que veo a la salida es lo que se denomina la respuesta de impulso del sistema. Y eso es lo que ocurre acá. Entonces, perfectamente nosotros podemos entender a la transformada de Hilbert como un filtro. ¿Ya? Entonces, la transformada de Hilbert se puede entender como un filtro. ¿Ya? Con una cierta función de transferencia. Es decir, yo básicamente lo que tengo que hacer es aplicar la transformada de Fourier a 1 sobre pi por t. ¿Ya? Y eso lo que nos da entonces es que la función de transferencia de la transformada de Hilbert va a ser h de j omega, ¿ya? Que va a ser igual a menos j por el signo de omega, ¿ya? Esa es la transformada de Fourier de la respuesta de impulso de la transformada cuando se interpreta como un filtro. Y, por supuesto, si lo vemos en vez de como frecuencia angular, lo vemos como frecuencia lineal, va a ser JF, y lo único que cambia es eso, ¿ya?
Si se fijan, da exactamente la misma respuesta. Menos j por el signo que tenga la frecuencia va a ser el mismo signo que tenga frecuencia lineal, va a ser lo mismo que eso tenga con frecuencia angular. ¿Ya? Así que no hay ninguna modificación desde ese punto de vista. Y ahora, esto que está acá, recordando la definición de la función signo, se fijan, menos j por signo de f menos j signo de omega, es precisamente lo que tenemos como la respuesta en frecuencia de la transformada Hilbert, entendida como un filtro. Y bueno, eso es lo que teníamos acá arriba. Y entonces, lo que sucede como la respuesta en cero es igual a cero, si se fijan, desde el punto de vista de la magnitud es 1, ¿sí? Porque el signo es o 1 menos 1 y tiene magnitud 1, y j, o menos j, tiene magnitud 1, ¿ya? Y la fase es de menos pi medios para las frecuencias positivas y de pi medios para las frecuencias negativas, ¿ya? Entonces, ese es un detalle importante que tiene la transformada Hilbert, y de hecho, en ese sentido es el filtro que apareció en el certamen de la pregunta 2. ¿Sí? O sea, digamos, ahora tiene un nombre en particular, pero eso es. Y ahora, a partir de esta definición, digamos que es un poco extraña, pero a partir de esta definición es que nosotros vamos a poder definir matemáticamente de qué se trata banda lateral única, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Es banda lateral ¿No me única. puedes subir un poquito? Sí, déjeme terminar de escribir esto. Ya, ahí sí. ¿Eso? ¿Hasta ahí o más arriba? Sí, eso es lo que... Gracias. Ya. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, ¿por qué a nosotros nos interesa la transformada Hilbert? La verdad es que es súper puntual lo que nosotros andamos buscando. Pero para eso primero necesitamos ver una imagen. Se llama esta. Aquí tenemos otra representación de lo que sucede con bastante grande la imagen. Vamos a ver si lo podemos achicar un poco. No, no es eso. Vale. Ahí sí. Ya. Se fue. ¿Se fue la imagen? Sí. Problemas técnicos. Bueno. Eh, ya. Ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, esta otra representación de la imagen que nosotros teníamos acá arriba. ¿Ya? Pero que tiene un poco más de información eh, que lo que vimos al comienzo. Nosotros nuevamente vamos a considerar que el mensaje que queremos transmitir, ¿cierto? Va a tener frecuencias positivas y negativas.
siempre asumimos, como lo hemos comentado, que el mensaje es una señal pasa abajo, ¿ya? O, dicho de otra manera, es una señal banda base. ¿Ese concepto lo entienden o hay alguien que no lo tiene claro? Antes de continuar. ¿Todo claro? Ya. Entonces, si lo puedo repetir, ya, nosotros siempre asumimos que el mensaje que se transmite es una señal que se denomina de banda base o pasa abajo. Banda base porque la banda de frecuencia que se utiliza para transmisión, ¿cierto? Siempre son frecuencias que podemos llamar altas porque la frecuencia de la portadora, independiente si se transmite o no la portadora, la frecuencia de la portadora es mucho mayor que la frecuencia del mensaje original, ¿ya? Y además, el mensaje original, el mensaje que se quiere transmitir, está, dicho de manera sencilla, en torno a los 0 Hz o 0 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, de manera genérica, el contenido espectral del mensaje que se quiere transmitir va desde los 0 Hz o radianes por segundo hasta un cierto valor. Entonces, desde el punto de vista del comportamiento, si yo tengo la señal y le pego un filtro pasa abajo, quedo con la misma señal, no la modifico, por eso se denomina que una señal pasa abajo, ¿ya? Y desde el punto de vista de la frecuencia, comparado con la frecuencia de la portadora tiene una cierta valor, ¿ya? Que corresponde a la frecuencia con la cual se va a transmitir. Entonces, desde el punto de vista de la banda de frecuencias que nosotros estamos utilizando, el mensaje utiliza una banda de frecuencias que no es para transmitir señales, sino que corresponde a un rango bajo de frecuencia, y a eso se le denomina banda base, ¿ya? Es decir, no es la banda en la cual se va a transmitir. Existe un rango de frecuencias que a su vez se denominan frecuencias intermedias, ¿ya? Vamos a hacer un alto aquí abajo para explicar qué significa todo esto. Lo que sucede en transmisión es que cuando yo tengo el mensaje que realmente quiero transmitir, típicamente nosotros lo vamos a procesar para poder acondicionar la señal, ¿ya? Es decir, que esté en el rango que yo pueda transmitir. Si, por ejemplo, necesito digitalizar la señal, entonces yo tengo que acondicionar la señal para que pueda ser digitalizada adecuadamente, por ejemplo. Y que esté en el rango de operación del conversor análogo digital. Eso es una de las cosas que pueden ocurrir. Si la transmisión es netamente análoga, el acondicionamiento puede ser utilizar un rango dinámico que sea adecuado para el amplificador. O sea, por ejemplo, si yo tengo un amplificador con ganancia 10 y mi mensaje es muy pequeño, entonces me conviene preamplificar la señal para poder aprovechar esa ganancia 10 que tiene el amplificador. Cosas por el estilo, esa es la idea del acondicionamiento. Y después de eso, típicamente nosotros pasamos a multiplicamos la señal por un coseno, ¿ya? Pero no es la frecuencia de la portadora, sino que es lo que se denominan frecuencias intermedias, FI. Y típicamente el rango de frecuencias intermedias va a andar en el orden de los 70 MHz, ¿ya? Entonces, la frecuencia intermedia en frecuencia angular va a ser otros por esos 70 MHz. Y esos 70 MHz se utilizan porque acá nosotros podemos acondicionar nuevamente la señal, ¿ya? En ese sentido, hay amplificadores, es mucho más sencillo amplificar señales en el orden de los 70 MHz que en banda base, ¿ya? Por ejemplo, o filtrar también, es mucho más sencillo. Los componentes, mientras más alta la frecuencia, los componentes que se requieren, los pasivos, típicamente son más pequeños, condensadores e inductores. Si yo quiero frecuencias muy bajas, necesito dispositivos que sean muy grandes, físicamente muy grandes. Entonces, para lograr, digamos, dentro de otras cosas, disminuir el tamaño de los dispositivos, es que se utilizan estas frecuencias intermedias. Y típicamente anda, como le digo, en los 70 MHz, 100 MHz.
Y después de eso, de todo el acondicionamiento que yo volví a hacer, ahora sí lo multiplico por la frecuencia que a mí me interesa, que debería ser coseno de, y si se fijan acá, a mí me interesa la frecuencia, llegar a la frecuencia de la portadora. Por ejemplo, si fuese una señal de FM, 93.1 MHz, 101.1 MHz, etc. Entonces sería la frecuencia de la portadora, pero yo ya estoy en la frecuencia intermedia, ¿sí? Entonces de aquí le tengo que restar la frecuencia intermedia y eso por T. Y cuando yo haga este producto, ahora sí voy a llegar a la frecuencia de la portadora que a mí me interesa. Y ahora sí, esto lo paso por el amplificador de potencia y ahora sí va a salir por la antena. ¿Ya? Entonces, este rango de acá, en términos de frecuencia, se denomina banda base. Y la frecuencia del mensaje, ¿ya? Va a ser mucho menor de la frecuencia, obviamente, de la portadora. Y el rango de frecuencia es banda base, o se dice que MDT también es una señal pasabanda. O sea, digo, pasabaja. ¿Ya? Y cuando llegamos acá a frecuencias intermedias, entonces esto ya no es banda base, es frecuencias intermedias. Y esta señal, ¿ya? De las frecuencias intermedias es una señal pasabanda. Y la señal en torno a la portadora también es una señal pasabanda. ¿Ya? Porque desde el punto de vista del espectro, en ambos casos, nosotros vemos que el espectro es así, ya está, esto es su espejo. Y fuera de un cierto rango que corresponde al ancho de banda, el espectro es cero. Por eso se denomina señal pasabanda, porque es igual que la respuesta en frecuencia que tiene un filtro pasabanda. Eso es como típicamente operan los sistemas de comunicación. Por eso entonces, como le decía, nosotros pensamos en el mensaje original como una señal en banda base, o se denomina también una señal pasabajo, y lo que se va a transmitir, ya sea en frecuencias intermedias o digamos, lo que corresponde a la frecuencia de la portadora, se denomina una señal pasabanda. Eso. Entonces, como decía, nosotros en banda lateral única, retomando lo que estábamos hablando originalmente, nosotros tenemos el mensaje que es una señal pasa abajo, ¿ya? Y que entonces el rango de frecuencia en el cual podríamos de manera sencilla decir que existe esta señal es en banda base, ¿ya? Y nosotros, desde el punto de vista del contenido espectral, antes de realizar la traslación en frecuencia, podemos considerar que las frecuencias positivas, ¿ya? Del mensaje de M, en el dominio de la frecuencia, M de JF, le podemos agregar un subíndice para indicar que estamos hablando de las frecuencias positivas. Y eso corresponde a este signo positivo que está acá. Y cuando hablamos de las frecuencias negativas, entonces le agregamos un signo menos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros multiplicamos por coseno esta señal, las... vamos a ver con la imagen de arriba primero. ¿Ya? Cuando nosotros multiplicamos por coseno, todo el espectro, las frecuencias positivas y negativas, suben en frecuencia y bajan en frecuencia. ¿Ya? Suben en torno a f sub c y bajan en términos de frecuencias negativas en torno a menos f sub c. Entonces, cuando nosotros, como lo vimos anteriormente, cuando nosotros nos quedamos con la banda lateral superior y aplicamos este filtro, la banda lateral superior queda compuesta de las frecuencias negativas, ¿sí? De las frecuencias negativas del mensaje original, eso en torno a menos f sub c, y a las frecuencias positivas del mensaje original, eso en torno a más f sub c, y queda de esta manera. Y eso es lo que aparece acá. ¿Ya? Cuando nosotros multiplicamos por coseno y filtramos, entonces las frecuencias negativas aparecen aquí abajo,
y las frecuencias positivas, ¿ya? Es decir, no tengo morado, tengo azul. Las frecuencias negativas, debido a multiplicar por coseno y filtrar, aparece aquí abajo, y las frecuencias positivas, debido a que aplicamos cosenos y filtramos, aparecen aquí arriba. Entonces, el mensaje que se transmite con banda lateral única, ¿ya?, mantiene el mismo contenido espectral que el mensaje original. Esto en el caso de transmitir, una vez que aplicamos doble banda lateral con portadora suprimida y filtramos, dejamos solamente la banda lateral superior. Si nosotros dejáramos la banda lateral inferior, entonces este espectro con banda lateral inferior, al multiplicar por coseno, ¿cierto?, se transforma en eso que está ahí y eso, ¿ya? Eso es multiplicar por coseno. Y si nos quedamos con la banda lateral inferior, eso significa que acá aparece, ¿cierto?, las frecuencias positivas, y acá aparecen las frecuencias negativas, y lo que hacemos es filtrar todo lo otro, así que no aparece aquí y no aparece allí. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí abajo. Si se fijan, lo que aparece en verde, al multiplicar por coseno, ¿sí?, que corresponde a las frecuencias positivas del mensaje original, al multiplicar por coseno, se transforman nuevamente en la banda lateral superior, ¿ya? Es decir, aquí tendría que aparecer esta porción y aquí tendría que aparecer esa porción, ¿ya? Donde esto sería aquí en verde también. Y, bueno, no tengo morado, pero tengo azul, así que eso sería. Entonces acá aparecen las frecuencias negativas y acá en verde las frecuencias positivas. Va. Acá en verde las frecuencias positivas. Entonces cuando nosotros, en vez de quedarnos con la banda lateral superior, nos quedamos con la inferior, es decir, queremos dejar de transmitir esa, es que aparecen de esta manera. Así y así. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Entonces, dependiendo de si utilizamos banda lateral superior o banda lateral inferior, nosotros nos vamos a quedar con una combinación en particular de las frecuencias positivas y de las frecuencias negativas del mensaje. ¿Ya? Ahora, en ambos casos, cuando nosotros multiplicamos por coseno, nuevamente, como esto está por debajo de menos r sub c, al multiplicar por coseno va a quedar por debajo de 0 Hz. Y esto como está, que es lo que está en morado, ¿ya?, que aquí lo puedo hacer de color azul. Y lo que está por sobre f sub c, que está en verde, va a aparecer por sobre los 0 Hz o radianes por segundo, ¿ya? Y si se fijan, queda azul y verde, o morado y verde, tal cual como era el mensaje original. Si cuando nos quedamos con la banda lateral inferior solamente y multiplicamos por coseno, como esto está por sobre menos f sub c, al multiplicar por coseno, va a aparecer por sobre 0 Hz. Y como lo que está en, eso, lo que está en verde y lo que está en morado está por debajo de f sub c, al multiplicar por coseno, va a aparecer por debajo de 0 Hz o 0 radianes por segundo. Y nuevamente tenemos la misma forma de aquí arriba, es decir, recuperamos el mensaje original. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, banda lateral única es bastante atractivo porque no se transmite en la computadora, ahorramos potencia. Dígame. Pero ¿por qué quedamos con el orden invertido, con la M positiva a la izquierda y la M negativa a la derecha? Ah, eso es porque cuando nosotros tenemos este es el espectro original. Ahí sí. Este es el espectro original. Lo vamos a cambiar de color para que no confunda. Ahí es. Ese es el espectro original, ¿sí? Entonces, al multiplicar por coseno, que eso es lo que hacemos con banda lateral única con portadora suprimida, multiplicamos directamente por coseno, esto va a aparecer aquí arriba
¿sí? Y va a aparecer aquí abajo. ¿Sí? Ahí va a estar f sub menos f sub c y aquí va a estar f sub c. Entonces, cuando nosotros eliminamos las frecuencias por debajo de f sub c, esto es f sub c, esto es menos f sub c. ¿Ya? Esto que está aquí arriba, que es de color, lo vamos a hacer de color verde, porque esto pasó acá de color verde, ¿cierto? Y esto morado está aquí, ahora de color azul. ¿Sí? Esto que está de color verde aparece aquí, porque lo único que yo hice fue trasladar todo esto, tal cual como está, hacia abajo. Y esto que está de color morado aparece ahora aquí de color azul. ¿Sí? Entonces, verde son las frecuencias positivas del mensaje original, M sub más, como aparece ahí. Y morado son las frecuencias negativas del mensaje original, M sub menos. ¿Ya? ¿Estamos claros de ahí? ¿Sí? Ya, entonces ahora le digo, mire, nosotros vamos a eliminar todas las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de la portadora. Es decir, no, ese no es lo que andaba buscando. Eso es lo que andaba buscando. Es decir, todo lo que está por debajo de la portadora es eso y es eso. Porque está por debajo en términos de frecuencias positivas y está por debajo en términos de frecuencias negativas. Es decir, desde la portadora hacia cero en positivo y desde menos FC, que es la frecuencia de la portadora, para frecuencias negativas hacia cero. Así que todo eso que está en estos cuadraditos negros desaparece. ¿Y con qué me quedo? Con lo que originalmente era morado, que ahora está en azul, y lo que está en verde. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, mira, en realidad no vamos a eliminar las frecuencias por debajo de la portadora, sino que vamos a eliminar las frecuencias por sobre la portadora? Entonces ahora esto es lo que desaparece. Y ahora eso es lo que desaparece, lo que está sobre la portadora. Entonces las frecuencias positivas del mensaje original, que son estas de acá de color verde, pasaron a ser estas verdes de acá. ¿Sí? Y lo que era morado, estaba aquí, ahora aparece acá. Y eso es lo que aparece aquí abajo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Lo único, ¿y con qué determinamos cuáles se van y cuáles se quedan? ¿Con el filtro? Exactamente, con el filtro. Entonces ese es un detalle importante, que para nosotros aparecen estos términos, ¿ya? Lo primero que aparecen estos términos que corresponden a qué banda lateral nosotros vamos a transmitir. Por eso se llama banda lateral única, porque vamos a transmitir una de ellas, o la superior o la inferior. Entonces aparece LSB o LSSB. LSB es por Lower Sideband y LSB es por Lower Single Sideband. ¿Ya? Significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso significa, se transmite solo la banda lateral, ahí sí, solo la banda lateral inferior. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, aquí nosotros estamos transmitiendo la banda lateral que está por debajo de la frecuencia de corte, la banda lateral inferior. Entonces, esto que está aquí es lower sideband. ¿Ya? Y aparece entonces USB, igual que en los puestos del computador, que es Apple sideband o USSB por Upper Single Sideband. En este caso se transmite solo la banda lateral superior. Es decir, lo que está aquí arriba, donde se transmite, se fijan, vamos a borrar esas cosas que ya no son necesarias.
¿Sí? ¿Se fijan? Eso es lo que se va a transmitir. Por lo tanto, esto es upper sidebar, banda lateral superior. Bien. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos las componentes de frecuencias positivas y las negativas del mensaje, y con esas nosotros podemos construir en el dominio de la frecuencia banda lateral superior y banda lateral inferior, ¿ya? O banda lateral única superior, banda lateral única inferior, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, las frecuencias ahí sí. Las componentes de frecuencias positivas que nosotros tenemos, ¿ya? Es el mensaje que nosotros tenemos en frecuencia, ¿ya? Pero que está multiplicado por un escalón, ¿ya? Si se fijan las frecuencias positivas, yo puedo pensar en las frecuencias positivas como todo el contenido espectral del mensaje multiplicado por un escalón de frecuencias positivas. Ya, lo vamos a hacer aquí abajo para que se quede más claro. Nosotros tenemos entonces acá el eje de las frecuencias, esta es la magnitud de m de JF, ¿ya? Y nosotros tenemos acá, como veíamos, un contenido espectral que era así, ¿cierto? Y teníamos acá las frecuencias, la parte superior en verde, y las frecuencias negativas, en realidad eran las frecuencias positivas y el contenido de frecuencias negativas, en este caso en azul. Y si yo quiero solamente las frecuencias positivas, entonces lo que hago es tomar el espectro original y multiplicarlo por un escalón en frecuencia, ¿sí? Y por lo tanto, ese escalón en frecuencia lo que va a hacer es, va a tomar los valores negativos y los va a multiplicar por 0, y los valores positivos los va a multiplicar por 1. ¿Sí? Entonces, con eso, ¿con qué me quedo? Con solo lo que está aquí en verde. Solo con eso. Lo demás está multiplicado por 0. Por eso, esta es la expresión que nosotros tenemos para matemática, para representar las frecuencias positivas. ¿Ya? Ahora, el escalón en frecuencia, ¿ya? Nosotros lo podemos representar de manera simple como entonces m, las frecuencias positivas de JF. Entonces, como es la función escalón, podemos decir que eso es simplemente, lo podemos expresar, digo, como una función de la función signo. ¿Ya? Así que aquí lo que tenemos va a ser el contenido espectral del mensaje original multiplicado por un medio de 1 más la función signo de f. ¿Ya? Eso para nosotros es el escalón unitario, porque la función signo, ¿cierto?, vale 1 para frecuencias positivas y vale menos 1 para frecuencias sí, bien digo, menos 1 para frecuencias negativas. Entonces, para frecuencias positivas, como vale 1, 1 más 1 es 2, dividido por 2, 1. Tenemos la parte positiva en frecuencias del mensaje. Y para frecuencias negativas,
la función signo es -1, entonces 1 más -1 es 0, por lo tanto tenemos 0, no tenemos las componentes negativas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la parte positiva en frecuencia del mensaje se puede representar matemáticamente de esta forma. Y si ustedes notan, este 1 más signo de f, ¿ya? Esa forma del signo aparece en la definición en frecuencia de la transformada Hilbert, signo de f o signo de omega. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que el mensaje en frecuencia, entonces, lo podemos escribir como un medio por el mensaje, el contenido espectral del mensaje, ¿ya? Más J por la transformada de Hilbert del mensaje. O sea, la transformada Fourier de la transformada de Hilbert del mensaje. Eso es una palabra. Entonces, por eso yo decía que desde el punto de vista matemático, ya lo que nosotros hacemos, por eso, digamos, también introduje primero la transformada de Hilbert. Desde el punto de vista matemático, el hecho de nosotros eliminar una de las bandas de frecuencia, desde el punto de vista de la banda, si es la banda lateral superior o la banda lateral inferior, va a significar que nosotros de alguna manera vamos a estar aplicando esta transformada de Hilbert al mensaje. Pensando en que lo que obtenemos, ¿cierto? A la salida del modulador es una combinación lineal del mensaje original con la transformada de Hilbert del mensaje. Y entonces, de la misma manera, y claro, estamos en la hora. De la misma manera, entonces, la parte negativa del mensaje, negativa en términos de frecuencias, ¿ya? Va a ser para nosotros, ¿cierto? El mensaje original multiplicado por un escalón, pero para las frecuencias negativas, por eso es mu de menos f, ¿ya? Y eso va a ser el mensaje, el contenido espectral del mensaje original, ¿ya? Por un medio de 1 menos la función signo. Y eso lo podemos escribir como un medio del contenido espectral del mensaje original, pero en vez de más es menos J por la transformada de Hilbert, la transformada de Fourier de la transformada de Hilbert del mensaje. ¿Bien? Y eso es porque si vemos, digamos, tal cual como lo vimos acá, nosotros podemos, ahí vamos a tener, ¿cierto?, el eje de la frecuencia, el eje de la magnitud. Entonces nosotros acá vamos a tener el contenido espectral original del mensaje, ahí, ¿cierto? Acá tenemos la banda lateral superior, o sea, las frecuencias positivas del mensaje, todavía no banda lateral, las frecuencias negativas del mensaje, y lo que queremos hacer es quedarnos solamente con las
frecuencias negativas del mensaje. Entonces, eso es lo mismo que multiplicar por un escalón que es válido para las frecuencias negativas, que sea así. Y después multiplique por 0 todas las frecuencias positivas. Ya. Y eso, si se fijan, es 1 menos el signo de f. Si el signo de f, si la frecuencia es negativa, entonces el signo de f es menos 1, por lo tanto es menos menos 1, se transforma en más. 1 más 1, 2, dividido por 2, 1. Si las frecuencias son positivas, el signo de las frecuencias positivas es 1, 1 menos 1 es 0, multiplicamos por 0 el espectro del mensaje original y nos quedamos solamente con las componentes negativas, de frecuencias negativas del mensaje. ¿Se entiende? Ya, entonces lo dejamos hasta aquí y el miércoles continuamos con la definición de banda lateral única para la banda superior y la banda inferiores en el dominio del tiempo en términos de las componentes espectrales positivas y negativas del mensaje original y en términos de la transformada de Hilbert del mensaje. Eso. Que tengan un buen resto del día y nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. profe.